Vamos a ver ahora multiplicación y división de números enteros, y para poder aplicar multiplicación y división de números enteros debemos también tener en cuenta una ley de signos. ¿Sí? La ley de signos es muy importante para que ustedes puedan operar la multiplicación y la división de números enteros. Así como la suma y la resta tienen una ley, unas leyes, dos leyes, en la multiplicación también hay una ley de signos. Entonces miremos que la ley de signos para multiplicación la voy a expresar como un cuadrito. ¿Sí? En un cuadrito voy a resumirla. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el más, tengo aquí el menos, el menos, el más, el menos, el menos y el más. Entonces miremos, eh, aquí aparece un por. Recordemos que el punto simboliza también una multiplicación. Entonces miremos que si hay números que son positivos multiplicados con números que son positivos, ¿sí? Al multiplicar esos signos, o sea, más por más, siempre me daría el resultado positivo. Si yo tengo un número negativo multiplicado por otro número negativo, menos por menos me daría también positivo. Es importante que lo tengan claro. Si yo tengo un número positivo y lo estoy multiplicando con un número negativo, más por menos me daría menos, da negativo. Y si tengo un número negativo y lo multiplico por un positivo, menos por más también me da menos. O sea que en este cuadrito está resumido el proceso por medio del cual puedo, digamos, adicionarle o darle el valor del signo a números que se estén multiplicando entre sí. Es muy importante que tengan en cuenta que esta ley de signos aplica tanto para la multiplicación como para la división. Es la misma ley para ambos. Si dos números se están dividiendo, también se multiplican sus signos y se hace uso de esta estrategia matemática. Es muy importante tenerla en cuenta. Vamos a ver un ejemplo para multiplicación. Por ejemplo, tengo el 3, ¿sí? Y lo estoy multiplicando con el 5. Ya lo habíamos visto. Miremos que el 3 aquí es positivo. El 5 también es positivo. Recuerde que si no hay signos, se asume que el signo es el más. Como ambos son positivos, miremos que más por más, ¿sí? Más por más me da más. O sea que el resultado va a ser positivo. Y después, si multiplico los signos, 3 por 5, 15. Recuerden que en una multiplicación primero se multiplican los signos y después se multiplican los números. Puedo quitar este más y ya sé que mi resultado es 15. Pero ¿qué sucedería si tengo, por ejemplo, menos 8, ¿sí? Y voy a meter, ¿sí? Aquí en menos 2. Observen una cosa. Recuerden que esta es una forma de multiplicación. Entonces tengo menos 8 por menos 2. Esto es un por. Entonces, recuerde que siempre primero multiplico los signos. Menos por menos, menos por menos, me daría más. O sea, mi resultado va a ser positivo. Y 8 multiplicado por 2 da 16. O sea que este resultado es positivo. Entonces miren que primero multiplico los signos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo tengo menos 3, ¿sí? Multiplicado por 4, ¿sí? Entonces observemos una cosa. El 4 es positivo, el 3 es negativo. Aquí hay una multiplicación. Entonces, menos por más me da menos y 3 por 4 me da 12. Miremos que menos por más me da menos y 3 por 4, 12. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si aquí tengo el 5 multiplicado, ¿sí? Por ejemplo, menos 2, ¿sí? Observemos, esto es positivo, este es negativo, más por menos me da menos y 5 por 2 me da 10. Entonces miremos que esa es la forma para aplicarlo en los productos, o sea, en la multiplicación. ¿Qué sucede en la división? En la división se hace algo similar. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo 12, ¿sí? Dividido entre 4. Recuerden que esta es una forma de expresar una división. Entonces aquí tengo positivo, aquí tengo positivo, se aplica la misma ley de signos, más por más me daría más y 12 dividido entre 4 me daría 3. Entonces puedo quitar ese positivo, ese más, pues para que no se me confunda allí. Ya sabemos que sin signo es positivo. Vamos a ver otro ejemplo.
tengo, por ejemplo, 15, ¿sí? Dividido entre menos 5, ¿sí? Voy a encerrar este 5 para que no queden dos signos, ¿sí? Iguales o juntos, entonces coloco este 5 entre paréntesis, menos 5. Entonces dice que el 15 está dividido entre menos 5. Primero voy a multiplicar los signos. Aquí hay un más por el menos del 5 da menos, y 15 dividido entre 5 me da 3. O sea, esto daría menos 3 en ese caso para ese ejemplo. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 18, ¿sí? Dividido, o menos 18, perdón, dividido entre menos 9, ¿sí? Miren que estoy dividiendo esos dos números. Entonces multiplico los signos primero. Menos por menos, ¿sí? Me da más. Y a 18 lo divido entre 9, me da 2. Entonces puedo quitar ese más y ahí asume ya de que es un positivo. Entonces miremos que también se aplica la ley de signos para esos casos. O por ejemplo, cuando tengo menos 24, ¿sí? Dividido entre menos 12, ¿sí? Entonces miremos allí que tengo dos números negativos. Menos por menos me da más, observemos, menos por menos me da más, y 24 dividido entre 12 me da 2. Puedo quitar este más. Y esos son ejemplos claros de cómo se aplica la ley de signos, ¿sí? En multiplicación y división, y cómo se hace el proceso de operación.